Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amados alumnos. De nuevo es un gusto tenerlos en este espacio, en este tiempo, donde venimos a buscar más de nuestro amado Señor. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo, muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo también. Ese Dios todopoderoso que nos revela la verdad de tu palabra. Muchas gracias te damos por permitirnos, Señor, en este tiempo reunirnos para escudriñar esas escrituras, Señor, y ir conociendo cada día más de ti y de lo que tú nos quieres revelar. Gracias por esa mesa que has servido, Señor, para nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a tomar de ella lo que tú sabes que cada uno de nosotros necesita. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada estuvimos o continuamos viendo, ¿no?, a través de la Biblia, profecías que en el Antiguo Testamento anunciaban a Cristo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. También, por ejemplo, terminamos de ver más bien, que a Jesús no le quebrarían sus huesos, que moriría como sacrificio por nuestros pecados, que se levantaría entre los muertos. Y estuvimos estudiando el capítulo 20 de Juan, donde vimos cómo se apareció a sus discípulos. Cristo está ahora a la diestra de Dios. Bíblicamente estuvimos estudiando también cómo Cristo existe desde antes de que el mundo existiera. Y vimos a través de Isaías cómo se nos habla de las dos naturalezas. Pues empezamos a ver, ¿no? Quedamos en esa diapositiva donde vimos las dos naturalezas de Cristo que Isaías nombra. Y es el tema que hoy vamos a estar estudiando. Vamos a recordar entonces lo que se nos dijo, o lo que nos dijo Isaías hace 700 años antes del nacimiento de Jesús. Porfa, la siguiente diapositiva. Gracias. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí encontramos las dos naturalezas de Cristo, y dice: el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Maravillosos nombres que tiene además nuestro amado Señor. Entonces, como niño nos es nacido, acuérdense que dijimos que como hombre humano Él nació, Él tuvo un comienzo en un pesebre, allí en un humilde poblado llamado Belén, que nace hace más de 2000 años, ¿no?, para nosotros. Entonces su humanidad sí tuvo un claro inicio. Como niño, nació. Ahora como hijo nos es dado. Como hijo de Dios, el Padre nos lo dio, nos lo entregó. Entonces, como Dios, Él no tuvo comienzo, tuvo principio, Él es eterno, Él existe desde la eternidad. Y vamos a mirar entonces cómo a través de estos, vamos a escudriñar este versículo con esas dos naturalezas de Cristo, que es el tema del día de hoy. Las dos naturalezas de Cristo. Jesús tiene entonces dos naturalezas completamente distintas entre sí, una divina y otra humana. Jesús es la palabra que era Dios y que estaba con Dios y que se hizo carne, como lo leímos en Primera de Juan, en la clase pasada, en Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 14, donde se nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estas dos naturalezas están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona única y singular de nuestro amado Señor Jesús. Y a estas dos naturalezas es lo que se llama la unión hipostática. Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser hombre y cómo pudo ser Dios al mismo tiempo. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, ¿no? Único, indivisible.
pero las mismas escrituras también nos demuestran que Jesús era Dios mismo. Y para esto vamos a leer algunos pasajes donde se refiere a Dios en su divinidad, la completa deidad del Cristo encarnado. En esa completa deidad de Cristo encarnado, por ejemplo, Él posee atributos que solo Dios tiene. La eternidad. Él afirmó que existía desde la eternidad. El mismo Señor lo podemos leer en Juan 8:58, que dice: Jesús les dijo, el mismo Señor está hablando, Jesús les dijo: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Es el mismo Señor el que lo está afirmando, ¿no? Dice Juan 17:5. La siguiente diapositiva es, gracias por favor. Dice Juan 17:5: y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Ahí vemos la eternidad que Él mismo está testificando. Y solo Dios puede ser eterno, ¿no? Veamos la omnipresencia. Dios es omnipresente. O sea, Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Eso es algo que nuestra mente no alcanza a entender, pero es así. Él está presente en todas partes. Dice Mateo 18:20, dice: porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Qué quiere decir eso? Allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre. Y aquí habemos 2, tú, yo y 3, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros, el que nos hace entender la palabra, el que nos revela la palabra. Qué hermoso saber, ¿cierto?, que Dios está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Y dice Mateo 28:20, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces tenemos nosotros esa garantía y esa certeza, pues, de que Dios siempre estará con nosotros. Jesús siempre está con nosotros, todo el tiempo, en todas partes. Él está presente en todo lugar. Por eso no le podemos esconder nada. Dios también es omnipotente. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Dios demostró, se atribuyó el poder de una persona con gran poder y que todo lo puede. La omnipotencia de Jesús se evidencia en los milagros que Él hizo, ¿no? Tenía potestad para sanar enfermos, para aplacar tormentas, para caminar sobre las aguas, para revivir los muertos. Solamente el poder de Dios. Dice Marcos 5:11 al 15. En una colina cerca de donde estaban, habían unos 2,000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Solamente Dios puede hacer cosas así. Solamente Él tiene el poder para echar fuera demonios, que use a las personas, pero Él es el que lo hace. Dice Apocalipsis 1:8. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. ¿Quién es Él? El Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces, confiamos en un Dios que todo lo puede, que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. También Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? No solamente Él es todopoderoso y está presente en todas partes, sino que también todo lo sabe. Por eso digo, no se le puede esconder nada a nuestro amado Dios. Dice Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 lo leemos en la TLA, que dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Él, Dios
todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dice la siguiente diapositiva, por favor. Dice Juan 1:48. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió: me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Ya Dios lo había visto. Y dice Juan 16:30, no necesitas esperar a que alguien te pregunte, porque tú lo sabes todo. Estaban testificando los que lo escuchaban. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Él lo sabe todo, sí, amado hermano, hasta los pensamientos más íntimos de nosotros solamente Él lo sabe. Dios es inmutable también. Jesús es inmutable porque tiene las deidades, tiene las características de un Dios. Es inmutable. Los seres humanos, nosotros cambiamos muy fácilmente, ¿cierto? Cambiamos de pensar, de actuar, de hasta de hablar, pero Dios no. Jesús no. Jesús es inmutable. Y lo podemos leer en Hebreos 13:5. Dice Hebreos 13:5, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Y si Él dijo que nunca nos va a dejar desamparados, es inmutable, no cambia, es verdad, y es así. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si la palabra lo dice, amado hermano, es verdad. Jesucristo nunca cambia. Como digo, nosotros sí cambiamos. A veces las situaciones nos hacen cambiar, pero Jesucristo nunca cambia. Lo que dijo Él, eso es, y punto. Ahí no hay nada más que hacer. Otra de las características de su deidad, Él es santo. Podemos leer esa santidad de nuestro amado Señor en Hebreos 7:26, que dice: Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo. En Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Él es santo. Dice primera de Pedro 1:16. En la Reina Valera lo leemos, que dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y escrito está, y es un mandato que el Señor nos está dando, ¿no? Si Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Lo dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nosotros somos hijos de Él, pues tenemos que parecernos a Él. Dice Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si allí en el cielo se le alaba y se le adora de esa manera y se le reconoce su santidad, cuánto más nosotros debemos reconocerla también, ¿no? Y finalmente dice Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Él, Jesús, es reconocido como santo. Ahora, Él hace obras que solamente Dios puede hacer. En la siguiente diapositiva podemos leer que Él es el que perdona nuestros pecados. Él perdona eternamente. Los hombres pueden hacerlo temporalmente. Tú y yo podemos de pronto perdonar a alguien y después se nos sale el apellido otra vez y resulta que ya no lo perdonamos a esa persona, aunque el Señor manda que debemos perdonar, ¿cierto?, aún a nuestros enemigos. Pero Dios sí perdona. Él perdona eternamente los pecados. Miremos lo que dice Marcos 2, del 1 al 12, dice: después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca, oiga bien, nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en Él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados.
Estaba paralítico. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo? Te perdono tus pecados. Él, al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Perdonar pecados. Fíjense, amados hermanos, que el hombre iba enfermo, nunca había caminado y supuestamente iba era por una sanidad, ¿no? Pero ¿qué mostró el Señor allí? Primero había que perdonar sus pecados para que él recibiera esa sanidad, y él es el único que tiene ese atributo de poder perdonar pecados y de verdad. Acuérdense también que él dice en su palabra que él echa los pecados a lo profundo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Ese es nuestro amado Dios. Él da vida. Él le da vida a cualquiera que desee tenerla y que Él también pueda dársela. Dice la siguiente diapositiva en Juan 5:21. En Juan 5:21, porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el pan de vida que nosotros debemos comer para vivir para siempre. Y el pan que yo daré, dice el Señor, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Él es el dador de la vida para nosotros también. Él es la resurrección. Él resucita muertos. Dice Juan 11:43, y eso todavía se cumple en este tiempo, ¿no? Dice, después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Le dio vida a un hombre que había muerto y ya acuérdense que llevaba 4 días de muerto. Lucas 7:11-15, ¿qué dice? Poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tomó la camilla. Y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Él es la resurrección, Él es la vida. Él es juicio también, ¿no? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Él juzgará a todas las personas. Dice Juan 5:22-27. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. Y dice 2 Timoteo 4:1. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Entonces, Él es el Dios que tiene también ese poder y esa autoridad de hacer juicio, de juzgar. El Nuevo Testamento atribuye a Jesús también los mismos nombres de un Dios. Hay más o menos unos 200 nombres o más quizás y títulos de Cristo que se encuentran en ese Nuevo Testamento, pero vamos a hablar de unos poquitos.
Tú, amado hermano, estarás investigando cuántos nombres tiene nuestro amado Jesús, y son nombres que en un momento dado nos hablan de quién es Él. En un momento que estemos pasando, el Señor precisito nos habla de quién es Él y qué es lo que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, a él se le dijo que es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, nuestro Señor, Él mismo se llamaba Hijo de Dios. Veamos lo que dice Juan 10:36, dice: y si Dios me envió al mundo, ¿por qué dicen ustedes que ofendo a Dios al decir que soy su hijo? En esa época la gente no entendía, ¿no?, que Él era el Hijo de Dios, y a nosotros ahora también nos ha dado como ese don de ser también hijos de Dios. Nosotros también podemos decir ahora lo mismo: soy hijo de Dios. Dice Juan 3:16, en la Reina Valera lo podemos leer, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo de Dios, su Hijo unigénito. Y dice primera de Juan 5:20, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Entonces este título de Hijo de Dios es un nombre divino, ¿no? Hijo de Dios. También lo llamamos Señor y Dios. Señor y Dios. Señor de todos, dice la Biblia en Hechos 10:36. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Entonces Él es Señor de todos. Aquí no hay excepción. El que quiera aceptarlo a Él como su Señor, pues qué maravilla, pero Él es Señor de todos. El que no, pues problema con Dios. Jesús es el soberano gobernador sobre todo el mundo, de todas las cosas, de todas las naciones del mundo, gentiles, judíos. Él es el Señor de todos. Ahora, Él es un Dios verdadero, ya lo estuvimos leyendo, pero vamos a leer primera de Juan 5:20. Dice primera de Juan 5:20: y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Y dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan 17:3: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esta es una directa aseveración de que Jesús, siendo el verdadero Dios, no solo es divino, Él es la divinidad. Puesto que la Biblia enseña que solo hay un Dios, esto solo puede estar describiendo su naturaleza como parte de ese Dios trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siguiente diapositiva, por favor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice primera de Timoteo 6:15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro de sus nombres, y en eso no nos cabe duda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí. Él es autor y consumador de nuestra fe. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la salvación es realizada a través de la fe, que es un don de Dios.
Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice Efesios 2, 8, 9 en la TLA, lo estaba leyendo en la Reina Valera, pero en la TLA dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, ni tú ni yo nos hemos ganado esa salvación, sino que Dios nos la regaló. Dice, Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Sí, porque en verdad esa salvación solamente viene por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Jesús es tanto el fundador como el consumador de ella. De principio a fin, Él es la fuente, Él es la sustentación de la fe que nos salva. Dice la siguiente diapositiva, Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 22, 23 podemos leer, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Oiga bien, Cristo es para la iglesia lo que la cabeza para el cuerpo. Y ya dijimos en algún momento que pues el cuerpo no funciona sin la cabeza. Nosotros no podemos funcionar si no estamos sujetos a Él. Dice Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice Efesios 4, 15. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso está, la palabra habla muy claro, ¿cierto? Y dice Efesios 5:23 en la TLA, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pues eso lo entendemos muy bien, ¿cierto? Jesucristo es el único, supremo, soberano, gobernante de la iglesia. Él es aquellos por quienes Él murió y que han puesto su fe únicamente en Él, pues podrán obtener esa salvación. Cabeza de la iglesia. Esa es la deidad del amado Hijo de Dios. Ahora, otro de sus nombres, siguiente diapositiva por favor, dice Hijo de Dios, ese es otro de sus nombres. Mire, los hombres han cuestionado la deidad de Cristo, pero los demonios no. Ellos le reconocieron como creador y futuro juez. Y vamos a leerlo, por ejemplo, Mateo 8:29 en la TLA, ¿qué dice? Los demonios gritaron, Jesús, Hijo de David. Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Y si lo leemos en la Reina Valera, el mismo Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese que los demonios saben, reconocen, ¿no?, que Él es Hijo de Dios. Dice Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al ver, y mire, ¿quiénes? Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y leámoslo en la TLA. Dice en la TLA, cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían, ¿no? Y si los demonios creen, a nosotros como humanos no debería costarnos creerlo. Acá entonces, amado hermano, hemos visto la perfecta deidad, muy resumido. ¿Por qué? Porque el tiempo, pues la verdad es que no nos alcanza para poder ver todavía muchas más cosas, pero en ti está que sigas investigando y sigas profundizando en este tema de la deidad del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver la perfecta humanidad del Cristo encarnado. Ya vimos la perfecta deidad del Cristo encarnado, ahora vamos a ver su perfecta humanidad. Él tuvo cuerpo humano, aunque la concepción de Cristo fue sobrenatural. Él nació en un cuerpo humano, creció y se desarrolló como cualquiera de nosotros. Dice Lucas 5:22. Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura.
Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Así lo leemos en la TLA. Aquí describe el desarrollo de la naturaleza humana de Jesucristo y en 4 áreas: su área mental, física, espiritual y social. Mira, él continuaba desarrollando ese conocimiento de las cosas, ¿no? Dice, crecía en sabiduría, crecía físicamente, dice, crecía en estatura, y sus relaciones sociales también pues estaban muy bien, porque dice que toda la gente del pueblo estaba muy contenta con él y que lo querían mucho. O sea, él se desarrolló en cada una de estas áreas perfectamente. Dice Juan 8:40, pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. ¿Y cómo iban a querer matar a alguien que no tuviera cuerpo, cierto? Ahí está la humanidad de Dios, de Jesús. Tuvo alma y espíritu, como tú y como yo. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Él también. En Mateo 26:38 podemos leer que dice, y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Estoy muy triste, dice el Señor, siento que me voy a morir. Tú y yo algunas veces no hemos tenido también esas expresiones cuando pues tenemos situaciones que nos hacen de pronto hablar de esa manera. Estoy triste, ya no quiero seguir, no quiero vivir, siento que me voy a morir. Pues él también sintió lo mismo que nosotros. Dice Lucas 23:46. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Gritó con fuerza y murió. ¿Cómo podría morir si no fuera humano, cierto? Nuestro Señor también tuvo hambre, como tú y como yo. Dice Mateo 4:2. En la TLA lo leemos. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre, tuvo sed. Dice Juan 19:28. Juan 19:28 dice, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliese lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. ¿Se cansó? Sí, él también se cansaba, como tú y como yo. Dice Juan 4:6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Por ahí hay otro pasaje donde dice que Jesús entró a una barca y había una tormenta tan tenaz, pero estaba tan cansado que él se quedó dormido. Él también padecía como nosotros, ¿no? Experimentó, siguiente diapositiva por favor, él experimentó el amor y la compasión. Dice Mateo 9:36. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenían quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y él sintió compasión muchas veces, ¿no? Cuando lo acabamos de leer, la mujer que se le había muerto su hijo, también sintió compasión. Él fue un ser humano muy compasivo con cada persona. No importaba si era rico, era pobre, era blanco, era negro, era bonito, era feito, el Señor siempre ha sido un Dios compasivo. Él lloró, dice Juan 11:35, Jesús se puso a llorar, que es como el versículo más corto que hay en la Biblia, ¿no? O sea, él tuvo los mismos sentimientos que nosotros, fue probado. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. Oiga bien, las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, por eso Él puede entender que nos resulta difícil a veces obedecer a Dios, pero Él nos puede entender de tal manera que nos ayuda a que nosotros podamos pasar esas pruebas. Estas son características entonces de una genuina humanidad de nuestro amado Jesús. Ahora, él también tuvo nombres humanos, ¿no? Su designación favorita de sí mismo era hijo de hombre, más de 80 veces.
Este nombre lo vinculaba con la tierra y su misión terrenal. Él hacía hincapié en su humildad y en su humanidad. Dice Mateo 8:20. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Dice Lucas 19:10. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Yo, el Hijo del Hombre. Es el mismo Jesús el que habla. Y dice Mateo 24:27. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Entonces, él mismo se dijo que él era el Hijo del Hombre. Ese fue uno de sus nombres humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Él dice que, otro de sus nombres, Rey. Dice Juan 12:15, lo leemos en la tele, que dice: no tengo miedo, habitantes de Jerusalén, no tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Y en Apocalipsis 17:14 también podemos leer que dice: desde el monstruo y los 10 reyes pelear. Después el monstruo y los 10 reyes pelearán contra el Cordero, pero él y sus seguidores los vencerán. El Cordero vencerá porque es el Señor más grande y Rey más poderoso, Con él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido porque siempre lo obedecen. Si nosotros lo obedecemos, vamos a participar de lo que nos está hablando Apocalipsis 17:14. Vamos a venir con el Rey más poderoso. También era el Hijo de David, un título que lo vinculaba con su antecesor David y con las promesas reales que habían de ser cumplidas por el Mesías. Dice Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es interesante entonces que cuando estudiemos la palabra de Dios nosotros podamos reconocer y discernir en esas citas bíblicas que estamos leyendo las partes que tratan de su humanidad y las que tratan de su divinidad. Por ejemplo, amado hermano, veamos ejemplos de esa doble naturaleza. No voy a citar las citas bíblicas, solamente te voy a recordar. Tú estarás buscando. Cuando Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, ¿te acuerdas? Él lo hacía como humano. Mas cuando vino caminando hacia los discípulos sobre el mar, Él lo hizo como Dios. ¿Quién puede caminar sobre las olas? Solamente Dios. Cuando Jesús se alimentaba para darle fuerza a su cuerpo natural, era humano. Mas cuando dio de comer a las multitudes, era Dios efectuando un milagro. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, pues Él lo hizo como humano. Mas cuando en un momento después lo resucitó, lo hizo como Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él lo hizo como hombre. Sintió dolor, derramó su sangre y expiró. Mas cuando resucitó fue su mismo espíritu el que lo hizo resucitar. Ahí fue Dios. La Biblia declara que Jesús era manifestado como hombre. Mire lo que dice, siguiente diapositiva por favor. Dice 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y dice Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí nos está mostrando nuevamente no solamente su parte humana, sino su parte divina. En resumen, amado hermano, la unión hipostática enseña que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, y que no hay mezcla de esas dos naturalezas, que Él es una unidad en persona para siempre.
Nosotros hablamos entonces hasta aquí de esa parte de la perfecta deidad de Cristo encarnado. Y también hablamos de la perfecta humanidad de Cristo encarnado. Muy resumido, amado hermano, ya sabes, por el tiempo. Pero ahora, ¿qué significa encarnado? Y es importante su encarnación. Vamos a hablar entonces un poquito sobre el tema de la encarnación de Cristo. La encarnación expresa la idea de que Jesucristo ha venido a la tierra en forma humana. Esa palabra es un término latino que significa literalmente el acto de ser encarnado. Entonces, cuando hablamos de la encarnación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, significa que el Hijo eterno de Dios asumió naturaleza humana y vino como hombre por el poder de su Espíritu Santo. Mire, la encarnación se declara expresamente en Juan 1:14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la encarnación es valiosa para nuestro estudio de muchas maneras. En ella descubrimos a un Dios que nos ama, un Dios que nos ama tanto que vino a la tierra y tomó forma humana para nuestro beneficio. O sea, Él renunció a su vida en el reino celestial para pagar por nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna con Él, como lo podemos leer en Juan 3:16, porque tanto amó, véalo ahí, porque tanto amó Dios al mundo. Pon tu nombre ahí, porque tanto amó Dios a Eneida que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuáles fueron los propósitos de esa encarnación entonces? Ya sabemos que es encarnación, que Él se hizo carne. Yo siempre he dicho que si yo fuera Dios, oiga, yo no dejo mi trono de gloria, yo acabo con todo el mundo y ya vuelvo y hago gente nueva. Pero es que Dios nos ama de tal manera, amado hermano, que Él desde el comienzo y desde la creación ya había planeado un modo de salvar a esos que con tanto amor Él ha creado. Es Dios definitivamente, un amor que uno a veces no alcanza a entender y a comprender. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la encarnación? Veamos en la siguiente diapositiva. El principal propósito de su encarnación fue quitar nuestros pecados. Nacemos con una naturaleza que nos condena delante de Dios, pero mira lo que dice primera de Juan 3:5. Dice, como ustedes saben, primera de Juan 3:5, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. O sea, para quitar los pecados de Eneida. ¿Te acuerdas que donde diga mundo, pon tu nombre? Para quitar los pecados de Eneida. Jesucristo no peca ni puede pecar. Dice, lo leemos en la Reina Valera, ese mismo versículo. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, ¿cuál Juana? Está Juan el Bautista, ¿no? Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de Él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Es que nosotros podemos ser perdonados. No hay nadie más que pueda ayudarnos a que nuestros pecados sean perdonados, solamente Jesús. Siguiente diapositiva, por favor. Dice primera de Pedro 2:22. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes, tú y yo, fuéramos sanados. Y dice 2 Corintios 5:21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Él se puso por nosotros. ¿Cuánto amor hay en Jesús por cada uno de nosotros, amado hermano? Porque ponerse por nosotros para darnos vida eterna. Otro de los propósitos de Dios, siguiente diapositiva, darnos vida eterna.
Dice primera de Juan 4:9, Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, al enviar a Eneida a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dirás, pero este versículo lo hemos leído muchas veces. Sí, amado hermano, pero es que cada palabra que hay en la Biblia, porque de tal manera amó, mira, uno de un solo versículo puede sacar miles de enseñanzas y aquí lo estamos viendo. Ese Juan 3:16 lo podríamos escudriñar palabra por palabra y aprendemos muchísimas cosas de muchos temas que Dios nos quiere hablar. Dice Juan 5:24, les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. ¿Cómo no seremos condenados? Si prestamos atención a lo que Jesús nos habla y creemos, ¿no? Porque es que no solamente es oír, hay que obedecer y creemos en Él. Creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, nos tendremos esa vida eterna, amado hermano. Otro de los propósitos, ser el Salvador del mundo, para eso se encarnó Él. Dice primera de Juan 4:14. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Esto quiere decir que esta salvación es para todos, no es para un número limitado de personas o un grupo especial de personas, no. Es para todos los que crean en Cristo. Todos los que creamos somos salvos, seremos salvos. Tan sencillo lo que Dios nos ofrece, hermano, no hay que pagar, no hay que hacer mucho esfuerzo, creer. Dice Hechos 16:31, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Y dice Romanos 10:13, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Es solamente creer. Y dice Hebreos 7:25, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Eso quiere decir que no hay límite, amado hermano, del poder de Cristo para salvar. Siempre habrá suficiente en Jesús para salvar uno más. Es decir, el que quiera aprovechar de esta salvación lo puede hacer ahora, pero eso sí es una decisión personal, ¿no? De cada uno. Y como digo yo, la mesa está puesta. El que quiera tomar de ella puede hacerlo. Otro de los propósitos de la encarnación, para revelarnos a Dios. Siguiente diapositiva, para revelarnos a Dios. La única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo al Hijo. La única manera de lograrlo es estudiando el relato de su vida en las Escrituras. Aunque cuando tú lees los 4 evangelios vas a conocer perfectamente a Jesús. Bueno, perfectamente, sí, vamos a conocerlo porque yo creo que nunca terminaremos de conocerlo perfectamente. Terminaremos de conocerlo a perfecto cuando estemos allá arriba, que allá vamos a seguir estudiando. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Él nos está revelando al Padre, ¿no? Dice Juan 14:7, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Otro de sus propósitos vino para proveer un ejemplo para nuestras vidas. La vida terrenal de nuestro Señor Jesús se nos presenta como un patrón para nuestras vidas hoy en día. Ese es el ejemplo que sí debemos seguir.
Dice Primera de Pedro 2:21. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado ejemplo para que hagan lo mismo. Pues Él sufrió por ustedes. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y dice Primera de Juan 2:6. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Dios, o como vivió Jesús, pues. ¿Y cómo sabemos cómo vivió Jesús? Pues estudiando y escudriñando las Escrituras, principalmente esos 4 evangelios. Sin la encarnación, amado hermano, no tendríamos ese ejemplo. Si Él no se hubiera hecho hombre, ¿no? Como hombre, Él experimentó las vicisitudes de la vida y nos provee un ejemplo práctico. Como Dios nos ofrece el poder para seguir su ejemplo. Pero ese sí es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el de nuestro amado Jesús. Otro de los propósitos, siguiente diapositiva, para destruir las obras del diablo. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Pues porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, ¿no? Y ese es el mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Si leemos Primera de Juan 3:8, dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Oiga bien, el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Entonces vino uno de los propósitos de su encarnación, destruir las obras del enemigo. Para ser un sumo sacerdote compasivo. Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades porque Él fue probado como lo somos nosotros, porque fue humano, pero Dios, pues fue necesario que Él se hiciera hombre para ser probado, a fin de que pudiera o fuera un sumo sacerdote compasivo. Dice Hebreos 4:14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Él fue tentado en todo como hombre también, con la diferencia que Él no pecó como nosotros. Vino para cumplir el pacto davídico. Otro propósito. Vino, se encarnó como hombre. Gabriel le anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David. Eso lo leemos en Lucas 1:31 al 33, que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, para ocupar el trono de David se requería que fuera un ser humano. Por lo tanto, el Mesías tenía que ser humano, pero para ocuparlo para siempre se requiere que el que lo ocupe nunca muera. Y solamente Dios puede cumplir este propósito, este requisito, pues. Así que el que en definitiva podía cumplir esa promesa davídica tenía que ser Dios hombre. Entonces, estos fueron algunos de los propósitos de la encarnación de Cristo que estuvimos viendo. Suficientes argumentos bíblicos, de todas maneras, amados estudiantes, para creer en un Dios que por amor se despojó de su gloria para hacerse hombre y colocarse en nuestro lugar. Entonces, la unión de la deidad y la humanidad de Cristo en una persona es de tal manera que tenemos todo lo que nosotros necesitamos en el mismo Salvador. Veamos, porque Jesús es Dios, divinidad, Él es todopoderoso y no puede ser vencido. Porque Él es Dios, es el único Salvador adecuado. Porque Él es Dios, los creyentes estamos seguros y nunca vamos a perecer. Tenemos esa seguridad. Porque Él es Dios, podemos confiar que Él nos dará el poder para hacer las tareas que Él nos haya encomendado. Porque Él es Dios,
toda la gente será responsable delante de Él cuando Él vuelva a juzgar al mundo. Ahora, porque Jesús es hombre en su humanidad, Él ha experimentado las mismas cosas que nosotros. Porque Él es hombre, Él se puede identificar con nosotros más íntimamente. Porque Él es hombre, Él puede venir a nuestra ayuda como nuestro compasivo sumo sacerdote cuando alcanzamos los límites de nuestra debilidad humana. Porque Él es hombre, podemos identificarnos con Él. Él no está alejado ni ajeno a nosotros. Porque Él es hombre, no podemos quejarnos de que Dios no sabe lo que estamos atravesando. Él lo experimentó de primera mano. Y Él lo experimentó más fuerte de lo que nosotros podamos experimentar en esta tierra, la humanidad. Entonces podemos concluir, amado alumno, que el Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Si Él no hubiese encarnado, no se hubiese hecho hombre, pues no hubiera podido morir, ¿no? Porque Dios no muere, Dios es eterno. Y no hubiera podido derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Puesto que un sacrificio de sangre requiere un cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Además, si Él no se hubiera hecho hombre, pues la cruz tampoco tendría sentido, amado hermano. Pero no es así. Ese Dios maravilloso que estaba allí en su trono de gloria, bajó un día a derramar su sangre por ti y por mí. Y con esto concluimos la clase de hoy. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor bendito, por lo que hemos aprendido en el día de hoy, porque eres Dios y fuiste humano también, y como humano nos entiendes a la perfección, y por eso nosotros podemos acercarnos a ti confiados, Señor, de que estamos hablando con un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, justo, inmutable, porque tú no cambias, Señor, y que las promesas que tú nos has dado en ti son sí, amén, que tu palabra enviada a nosotros no vuelve a ti vacía, Señor. Gracias por enseñarnos, amado Padre Celestial, que como humano te compadeces de nosotros también y nos entiendes a la perfección. Muchas gracias, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos. Y gracias, Señor, por todo lo que nos seguirás enseñando, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por este tiempo. Gracias por la presencia suya en estas clases, por interesarse en conocer más a nuestro amado Jesús. Dios los bendiga.